Plan de lectura día 19, mes 11. En el capítulo 39 de Ezequiel vemos que continúa la profecía contra Gog, de la tierra de Magog. Y este pueblo, este gobernante, decíamos que aparecía solo aquí y luego en Apocalipsis capítulo 20, y que se refiere originalmente a un pueblo o una coalición de pueblos que iban a atacar a Israel, aprovechando su ventaja estratégica y sus números, pero iban a ser destruidos, y eso según la profecía que el Señor estaba entregando. Y en Apocalipsis 20 es tomado finalmente como una referencia a la batalla final, a la persecución final que van a desarrollar los incrédulos contra los creyentes, llevando así hasta su punto último o su clímax ese conflicto que se predice en Génesis 3:15 entre los hijos de la mujer, es decir, el pueblo de Dios, y los hijos de la serpiente, es decir, los incrédulos. Y vemos entonces que en el capítulo 39 se nos habla que este pueblo, esta coalición gobernada por Gog, van a caer derrotados en frente de Israel, y el Señor se glorificará en esta victoria y además en la restauración de su pueblo. Eh, ya Él dejará de derramar su juicio sobre su pueblo y le mostrará solo su favor y su misericordia, y tanto en el juicio de Gog como en la restauración de Israel sería conocido que Él es Jehová, que Él se santifica en su pueblo y se santifica y se glorifica también en el juicio a sus enemigos. Y también hay un pasaje acá que está en este mismo capítulo 39, versículos 17 en adelante, que nos muestra que la batalla de Apocalipsis 19 y la de Apocalipsis 20 son la misma, solo que mirada desde distintos puntos de vista, distintas perspectivas, pero es finalmente la misma batalla que dará en la venida del Señor, cuando Él aniquile a sus enemigos y les dé el pago por su rebelión. Y luego tenemos en Ezequiel 40 en adelante, una de las secciones más difíciles de interpretar desde aquí hasta el final del libro, que es la visión del templo, la conocida visión del templo en Ezequiel, y es uno de los pasajes más difíciles no solo de este libro, sino también de toda la Biblia. Se han dado varias perspectivas sobre esto, pero debemos tener en cuenta primeramente que según el mismo texto es una visión, y en esa visión, tal como en las otras, se usan de símbolos, y símbolos también pertenecientes a un lenguaje profético y apocalíptico, como lo vemos en Zacarías y Daniel, por ejemplo. Y como una visión, no debemos concentrarnos en cada detalle de lo que se da, intentando extraer lecciones literales a partir de los detalles, sino que debemos concentrarnos en el mensaje global que nos intenta dar la visión, es decir, la idea de fondo, más que los detalles, porque en los detalles finalmente nos perderemos, como pasa con algunas interpretaciones de este texto. Y vemos que claramente muchos elementos de esta visión van más allá de la experiencia normal, como un río que sale del templo y como que pasa a ser un manantial, a una inundación incluso. Y este río incluso aparece nuevamente en Apocalipsis. También vemos eh, la constante referencia de Apocalipsis a pasajes de Ezequiel. Y vemos que, de hecho, varias de las cosas dichas acá se aplican a la nueva creación, al pueblo de Dios ya en la gloria, en el libro de Apocalipsis. Y vemos que las dimensiones físicas del templo y también la repartición de tierra que sale en esta visión nunca más fueron cumplidas en la historia de Israel. Y vemos que además se habla de la reanudación de sacrificios, siendo que Cristo ya, como fue explicado en Hebreos, se sacrificó una sola vez para siempre, se ofreció una sola vez para siempre. Por tanto, no puede ser que se vuelva a las sombras, ya que el mismo libro de Hebreos aclaró que eso estaba próximo a desaparecer y estaba viejo, pronto a ser abolido, porque se había inaugurado un nuevo pacto en la sangre de Cristo por su ofrenda que fue hecha una vez para siempre. Algunos han intentado arreglar esto desde el lado dispensacional, diciendo que estos sacrificios son simplemente conmemorativos, y ellos sostienen que el templo será reconstruido y el pueblo de Dios volverá a adorar en él.
pero claramente no puede ser que sean solo conmemorativos porque en Ezequiel 45 dice que los sacrificios harán expiación por ellos, es decir, no se trata de una simple conmemoración. Entonces, lo que debemos entender sí es que los profetas usaban el lenguaje del antiguo pacto, que era un lenguaje cargado de sombras, de símbolos, de cosas que habían de venir y que no era la realidad definitiva, pero era porque era todo lo que ellos conocían. Pero ocupaban ese lenguaje del antiguo pacto para anticipar realidades espirituales, realidades que eran definitivas y que pertenecían al nuevo pacto. Por tanto, no debemos quedarnos con los símbolos o con las figuras, las sombras, sino apuntar hacia la realidad definitiva a lo que eso está dirigiéndose. Entonces, lo que vemos acá realmente es la restauración que Dios hará de su pueblo para tener comunión con ellos, una comunión espiritual y que finalmente se va a prolongar por toda la eternidad. Y cuando digo espiritual no significa que no tenga una dimensión física, porque acá en la tierra el templo de Dios es la iglesia, pero una vez que ya lleguemos a la nueva creación, vamos a estar ante la presencia inmediata de Dios y por eso el templo dice que no va a existir en realidad como delimitación física, sino que la gloria de Dios lo va a llevar, lo va a llenar todo, y eso lo vemos en Apocalipsis 21 y 22. Entonces, así es como debemos entender también a lo que se está refiriendo la visión que aparece de aquí en más. El Salmo 118 ya fue comentado en la primera parte de este plan. Proverbios 28:2 nos enseña que el pecado, la rebelión, la insubordinación trae fragmentación, trae división y con eso inestabilidad a una nación, pero la sabiduría trae orden, unidad y paz también que perduran en una sociedad. Y esto es un principio que primeramente está hablando acá de la nación, pero también podemos aplicarlo a la vida de la iglesia. Por último, en Santiago capítulo 2, versículo 18 en adelante, sigue desarrollando el argumento de la fe y las obras, cómo éstas se relacionan. Acá debemos hacer una diferencia respecto de lo que plantea el apóstol Pablo, porque algunos han visto acá una abierta contradicción cuando en realidad no es tal cosa, debido a que el apóstol Pablo de lo que habla cuando dice que la fe sola nos justifica delante de Dios, está hablando justamente de la fe verdadera, de la fe salvadora, y está poniendo el asunto desde la perspectiva del Señor, quien conoce los corazones y quien también ha concedido esa fe. En este caso, Santiago no está hablando en esos términos, sino nos está hablando de la profesión de fe. ¿Y cómo sabemos si una profesión de fe es sincera o no ante los hombres? O sea, cómo el resto de los hombres y nosotros mismos, respecto a nuestra propia fe, podemos saber si nuestra profesión es sincera o no. Porque lo que está diciendo es que no basta asentir intelectualmente, es decir, no basta decir estoy de acuerdo con estas verdades. No basta decir, yo creo que, por ejemplo, Jesús resucitó, que Dios existe, y estoy de acuerdo intelectualmente con eso. Porque los demonios también creen, tienen esa fe e incluso tiemblan, como vemos que ocurrió durante el ministerio terrenal de Cristo, que los demonios incluso le llamaban Señor a Cristo y lo reconocían como el Hijo de Dios. Pero ¿a qué va Santiago? Es que la profesión de fe se valida en las obras, en los hechos, en la vida, se valida a través de una vida de obediencia, de una vida en que esa fe entonces es compatible, entonces se hace manifiesta, se concreta en una vida en donde hay buenas obras que van de la mano con esa fe. Entonces, si yo tengo una simple profesión de fe pero no tengo obras, esa profesión de fe es muerta, no tiene validez, no tiene vida, tal como un cuerpo sin espíritu. Entonces, lo que nos está llamando acá entonces es una vida que vaya de acuerdo con la fe que hemos profesado y que no nos contentemos entonces con un simple estar de acuerdo con las verdades del Evangelio, porque tal fe entonces no es verdadera, sino que es vana y está muerta. Después sigue hablando entonces de la lengua e introduce una pequeña frase que tiene gran profundidad, que debido a esto mismo, a esta compatibilidad que tiene que ver a esta
a esta demostración que tiene que haber en la vida de la profesión de fe que uno tiene, entonces no debemos hacernos maestros muchos de nosotros. O sea, hay muchos que tienen la disposición o las ganas de ser maestros, pero sus vidas no los acompañan. Entonces, dado que el maestro tiene mayor responsabilidad delante de Dios y también delante de los hombres, no debemos hacernos maestros muchos de nosotros, ya que muchos recibirán mayor condenación debido a que se han puesto en este puesto de responsabilidad cuando en realidad sus vidas no acompañaban el testimonio como testimonio a esa responsabilidad. Y luego habla de la lengua, retomando lo que había empezado a decir en el capítulo 1, versículo 26. Y acá nos da a entender que la lengua finalmente, si alguien puede dominarla, realmente puede dominar todo su cuerpo. ¿Por qué? Porque la lengua en realidad es una conexión inmediata a lo que hay en nuestro corazón. Es como el balde que baja al pozo. El pozo sería nuestro corazón y la lengua sería el balde. Y lo que sea que haya en el pozo lo va a sacar el balde. Lo que sea que haya en nuestro corazón se va a evidenciar a través de lo que digamos, de la lengua, del uso que le demos a nuestra lengua. No solo en público, sino también, por supuesto, en privado, incluso cuando nadie nos ve. Y vemos entonces que la lengua, aunque es un miembro pequeño, si lo comparamos a todo nuestro cuerpo, realmente se jacta de grandes cosas y enciende un gran fuego, dice acá. Es como se compara al timón de un barco, ¿cierto? O al freno que se pone en el hocico de los caballos para controlarlos completamente. Y entonces la lengua, dado que nosotros nacemos en pecado, tenemos un corazón pecaminoso, la lengua se puede describir como un mundo de maldad y como algo que inflama la rueda de la creación y que es inflamada por el infierno, ya que realmente de nuestra lengua salen insultos, de nuestra lengua salen insultos, de nuestra lengua salen blasfemias, murmuraciones, salen contiendas, y en ese sentido entonces necesitamos domar nuestra lengua y no podemos permitir que haya en nosotros una discrepancia entre nuestra vida, entre nuestra profesión de fe y cómo usamos nuestra lengua, ya que de una misma fuente no deben proceder bendición y maldición, no debe proceder agua dulce y agua amarga de la misma fuente. Por tanto, debemos buscar entonces que el Señor sobrenaturalmente sea quien domine nuestra lengua, porque nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos hacerlo. Y luego vemos que habla de la sabiduría. Hay una sabiduría que es terrenal y esa sabiduría se caracteriza por los celos amargos, las contenciones, la opresión de unos a otros, el dominio de unos a otros. Y otra que es celestial, y esa sabiduría celestial se caracteriza también por lo que vemos en el Señor, el carácter del Señor, el fruto del Espíritu, que es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos. Entonces, donde haya sabiduría y donde haya justicia verdadera, va a haber paz y va a haber entonces estas características que reflejan el carácter de Dios. No pensemos que habrá sabiduría verdadera donde hay contención, donde hay entonces disputas y carnalidad. El Señor nos ayuda en todas estas cosas, porque solo con su Espíritu es que podemos observar estas cosas en nuestra vida.